Glorioso Cristo, Rey de lo creado, hombre y Dios te doy loor. Dios les bendiga a todos, amados y amadas, esta mañana. Estamos iniciando un nuevo año, así que les deseo que este año sea próspero y venturoso para todos ustedes, lleno de mucha salud y sobre todas las cosas, lo mejor que les puedo desear es que nunca se aparten del camino del Señor. Vamos a la meditación de la palabra, hermanos. Yo creo que todos hemos venido preparados para este momento. En esta mañana yo quiero meditar en un tema muy especial. Así que el tema de esta mañana, hermanos, se titula sencillamente El carpintero de Nazaret. Y vamos a estar hablando de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vayan al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 55, donde la Escritura nos cuenta de la ocasión en que el Señor Jesús visitó la ciudad donde se había criado, donde había sido criado. Jesús está en Nazaret en esta ocasión. Mateo capítulo 13. Vamos a leer desde el 53 para empaparnos un poquito más del contexto. Dice Mateo 13:53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaba y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Que el Señor bendiga su santa y poderosa palabra. Amados hermanos, Jesús está en su pueblo, pero no es bien recibido allí. La gente lo conocía. En nuestras reuniones de los días viernes, como bien decía nuestro hermano Erly, estamos estudiando acerca de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esta semana nos tocaba aprender acerca del linaje de Jesús. En este pasaje nosotros vemos cómo los judíos identifican a toda la familia humana del Señor. Es decir, sus padres, sus hermanos y sus hermanas. Dice: este es el carpintero, aquel que trabajaba en el tallercito, aquel humilde, en el tallercito de su padre, que se llama José. Y su mamá es María, la esposa de José, y sus hermanos se llaman Simón, Jacobo, Judas, José. Y también sus hermanas están aquí. Nosotros lo conocemos. Nunca lo vimos ir a la escuela. ¿Y cómo es posible que ahora venga como un gran maestro a querernos dar clases? Si lo vimos irse desde joven y resulta que ahora viene graduado con honores y todo. La Biblia nos dice muy poco acerca de la vida cotidiana del Señor. ¿Cómo era la vida de Jesús? ¿Cómo era la vida diaria de Jesús? Muy poco se dice en los evangelios, pero nosotros podemos deducirlo fácilmente cuando estudiamos la cultura y la historia de esa época, en ese tiempo, en esa región. ¿Cómo era la cultura, cómo era la vida cotidiana de una familia judía promedio en el siglo I? Hermanos, las familias en tiempo de Cristo eran familias numerosas. Además de los padres y los hijos,
En una misma casa vivían hasta 4 generaciones. Es decir, en una misma casa vivían los bisabuelos, los abuelos, los padres y los hijos y los nietos. ¿Verdad? En una misma casa. Porque las familias de antes solían conformar clanes. Y entre más numerosa era una familia, entre más número de hijos había en una familia en ese tiempo, eso era signo de que la bendición de Dios estaba en esa casa. Toda casa que no tenía hijos era una casa, en aquellos tiempos, se consideraba, no tener hijos, se consideraba como un signo de maldición. Como que Dios estaba airado con esa casa porque no les había permitido tener hijos, porque los hijos son bendición de Dios, una vez más. Entonces, entre más hijos tenía una mujer, más bienaventurada. Dice usted, bueno, yo no sé si en esos tiempos será igual, ¿verdad? No sé si será igual. Pero muchas cosas han cambiado, muchas cosas han pasado. Entonces, generalmente, los hijos varones, en especial los mayores, aprendían la profesión o el oficio de sus padres y heredaban el negocio de sus padres y los ayudaban en las tareas domésticas desde temprana edad. Así que Jesús, como nos muestra el Evangelio de San Lucas, muy probablemente desde los 12 años ya ayudaba a su padre José, que era, ¿qué cosa? Carpintero, dicen los evangelios. En los evangelios se resume que José era carpintero de profesión, pero algunos historiadores, como ya les he dicho en otra ocasión, algunos historiadores han llegado a concluir que la palabra que se traduce carpintero, la palabra griega tecton, implicaba más allá que trabajar solo la madera, sino que también tecton implica que trabajaba también la piedra. ¿Ok? Y dada la geografía de aquel lugar, que hay más piedra que madera, es muy probable que la palabra tecton se traduzca mejor como constructor. Entonces, la palabra que traduce la Reina Valera como carpintero, ahora los historiadores como que están llegando a la conclusión de que más bien quería decir constructor, es decir, un hombre que trabajaba tanto la madera como la piedra. Es decir, que José no solamente hacía muebles, sino que también construía casas. Y es muy probable que nuestro Señor Jesús, es casi 100% probable, voy a decir, de que Jesús aprendiera ese oficio. Por eso dice la gente, este no es el hijo del carpintero, que también es carpintero, porque tuvo que aprender el oficio de su padre. En el marco de una especulación santa, nosotros podemos pensar que Cristo por algún tiempo haya trabajado como constructor o carpintero, porque Jesús no se inició en el ministerio sino hasta los 30 años. ¿Y qué hizo desde los 20 a los 30, por ejemplo? Ya desde los 20 años bienmente podía trabajar, ¿sí o no? Entonces nosotros, en el marco de una especulación santa, podemos decir que Jesús tuvo que haber fabricado algún mueble. Y Jesús era responsable, no como aquellos que dicen que fabrican bancas y después no cumplen. ¿Verdad? Algunos hermanos saben de lo que estoy hablando. Jesús, si le decían, maestro, queremos que nos haga esta banca así, 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 tal día venga por ella, tal día estaba. No andaba con tretas, ni con trampas, ni con deme la primera parte y después no le cumplo, ¿no? O deme un adelanto y después le quedo mal. No, Jesús no andaba con eso. Porque Él era responsable. ¿Sí o no? Y su trabajo era de calidad. Porque si tenía el Espíritu de Dios, yo imagino que el Señor pudo haber realizado los diseños más preciosos e innovadores.
¿Sí o no? Y eso no lo dice la Biblia, pero estamos, repito, como entre paréntesis, estamos en el marco de una especulación santa, sin ir más allá. Pero sí, la Biblia nos permite imaginar cómo sería la vida de Cristo de los 20 a los 30 años, por ejemplo, porque el escritor San Lucas nos relata hasta los 12 años de Cristo cuando se perdió en el templo. Pero después, ¿qué hizo a los 15? En Jerusalén no se celebraban 15 años, creo. Y mucho menos a los varones. ¿Qué hizo, por ejemplo, a los 18 cuando cumplió la mayoría de edad, según los latinoamericanos? ¿Qué hizo a los 18? ¿Qué hizo a los 20? ¿Qué hizo a los 22? Cuando cumplió 25, cuando cumplió 28. Entonces, como hijo mayor de su casa, cuando su padre José falleció, Jesús, como hijo mayor de la casa, las responsabilidades civiles y de manutención de su casa recayeron sobre él. Así que Jesús en algún momento tuvo que mantener a sus hermanos más pequeños. Aunque las tradiciones dicen que los hermanos de Jesús eran mayores que él, pero no hay manera, porque si eran hijos de María, Jesús es el primogénito de María. Entonces sus hermanos tenían que ser menores que él. Y por ende Jesús los tuvo que mantener, porque si José ya no estaba, Jesús tuvo que hacerse responsable de su madre y de sus hermanos. Así que tuvo que chambear, tuvo que bretear, dice nuestro hermano en Costa Rica. Tuvo que pulsearla. Tuvo que trabajar de sol a sol para el sustento, porque la comida no llegaba a la casa de José y María en cajas con paracaídas del cielo. Jesús tenía que trabajar para así como usted y como yo, porque esa orden la dio el Padre desde la creación. Dijo: con el sudor de tu frente ganarás el pan. Y si Jesús se hizo hombre, también se tuvo que someter a esa ley natural. ¿Sí o no? Entonces, hasta que Jesús tenía 12 años, aparece José. Pero después de eso, cuando ya Jesús arranca a los 30 años su ministerio, más o menos a esta edad que tengo yo, Jesús ya tenía 2 años de ministerio. Y mire, José ya no aparece más. Entonces, tenemos por lógica que concluir que José, el padre de Jesús, José, falleció en algún momento entre los 12 y los 30 años de la vida de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aunque hay muchas fuentes apócrifas que dicen mucho acerca de la muerte de San José, la Biblia no nos dice más. Pero podemos concluir que José, como no aparece ya en los 30 años de la vida de Cristo, tuvo que fallecer años antes. ¿Ok? Entonces, tenemos esta faceta de la vida de Cristo. Y usted dirá: hermano, ¿usted por qué está hablando tanto de algo que no está escrito? Bueno, porque yo tengo un propósito, se lo prometo. Yo tengo un propósito con todo lo que estoy diciendo. Solamente no se me pierda. Tenemos esta faceta de la vida del Salvador de la que poco se habla. Y se habla poco precisamente porque los evangelios no dicen nada. Pero ¿qué busco yo con hacerles a ustedes imaginarse la vida de Cristo como un ser humano normal, como un ser humano promedio? ¿Qué gano yo con hacerles a ustedes pensar en la vida humana de Cristo en aquel taller de carpintería? ¿Qué gano yo con que ustedes se imaginen a Cristo negociando sus diseños de muebles con las familias más adineradas de Israel o incluso de los romanos? Y para muchos estoy diciendo una herejía. Para muchos estoy diciendo una herejía porque
Una vez me encontré ahí a un muchacho, iba yo con el hermano Pedrito y un muchacho iba diciendo, los cristianos no tienen por qué ser negociantes, eso no debería ser así. ¿Dónde está Pedrito? ¿Verdad, Pedrito? Que los cristianos no podemos tener comercio o negocios. Y yo no me imagino a Cristo sentado esperando que le caiga comida del cielo. Jesús tuvo que negociar y tuvo que comerciar los muebles que fabricaba. ¿Sí o no? Porque ¿cómo iba a comer él y su familia? Entonces, esta faceta de la vida de Cristo, que por cierto calza muy bien con su profesión espiritual como arquitecto y como maestro arreglador de vidas, porque Jesús es maestro arreglador de vidas, no solo de sillas, no solo de mesas. Jesús es un maestro enmendador de corazones rotos. En esta otra cara de la moneda de la vida del Señor, que a veces contemplamos poco debido a lo poco que se habla de ellos en la Biblia, a veces olvidamos que Jesús también fue humano. A veces olvidamos que al igual que nosotros, también Jesús pisó esta tierra. A veces olvidamos que también Jesús se embarró de lodo los zapatos. A veces olvidamos que Jesús también comió pan. Olvidamos que Jesús también comió cuajada, comió mantequilla. Gallo pinto, no sé si lo probó. A veces olvidamos que Jesús también probó lo que nosotros probamos y que también lidió con los problemas de escasez. Me imagino a María diciendo, hijo, no tenemos nada para comer hoy. Y tus hermanos más pequeños tienen hambre. Y Jesús saliendo a la calle, no te preocupes, madre, voy a ir a ver qué busco. Hermano, Jesús no nació en una familia de la aristocracia. No nació en una familia de clase alta. Jesús era de familia campesina y obrera. Y yo supongo que tuvo que pasar escasez. Ya se acabó el aceite, ya se acabó la harina. Hay que ir a comprar al mercado. Pero este año subió de precio. Hay que buscarse más en la bolsa para ir a comprar. Los salarios no suben, ¿verdad? Sí, dice Luis. Hermanos, ¿qué gano yo con todo esto? Lo que gano es que ustedes entiendan que Jesús entiende lo que está pasando. Sabe lo que estás librando ahora mismo, porque Él pasó por eso. Jesús también tuvo que pasar por momentos de recesión económica. Jesús pasó por momentos de pagos de impuestos. Esos romanos eran criminales para cobrar impuestos. Y si no pagabas el día que era, te quitaban el burro, la casa, el caballo, la oveja, el chancho. Bueno, los judíos no criaban chanchos. Te quitaban la casa, los muebles, todo lo que tuviera valor se lo llevaban los romanos si no pagabas el 30. Bueno, no sé si era el 30, pero una fecha por decir. Así que, si ahorita el 30 de enero te toca pago, Jesús sabe lo que es eso. Y si el 15 de enero te toca pago y no tienes, Jesús sabe lo que pasó, lo que está pasando. Jesús pasó por eso. Pídele a Él con libertad porque Él entiende. Hermanos, Cristo la tuvo difícil. Cristo tuvo momentos en la carpintería, momentos de ventas bajas. Como he escuchado a algunos hermanos, este mes de septiembre estuvo fatal, hermano. No se vendió casi nada, ¿verdad?
Aló, ¿verdad? Aumento en los precios de los alimentos, crisis política, crisis social. Jesús tuvo que sobrellevar estas cargas que todos los seres humanos llevamos porque Cristo no nació en cuna de oro, Cristo nació en un pesebre, les recuerdo. Y Él sabe lo que nosotros estamos pasando porque no tenemos un Dios lejano, como un Dios que está allá en el cielo ignorando todo lo que nos está pasando aquí. Dios lo sabe perfectamente. Dios entiende las necesidades que pasamos en nuestra vida diaria y por esa razón necesitamos recordar esta faceta de Cristo para darnos cuenta de que Él fue tan real como nosotros. Y aunque a veces nosotros sentimos a un Dios lejano, a veces nosotros decimos, bueno, Dios es todopoderoso, Dios es glorioso, Dios es majestuoso, Dios es grande, pero lo hacemos tan grande que parece inalcanzable. Y la Biblia no nos enseña a un Dios así, hermanos. Una de las cosas que hacen único a nuestro Dios es la cercanía que Él tiene con su pueblo. Quiero que vaya al libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 7. Deuteronomio, capítulo 4, el versículo 7. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 4, 7, porque qué nación, qué país, qué pueblo grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios cerca de nosotros cada vez que le invocamos. No hay otro pueblo que tenga un Dios tan cercano como nosotros. Porque los dioses de otras naciones, los dioses que por cierto los tienen por docena, ¿verdad? El Dios de la fertilidad, el Dios de la lluvia, el Dios de la siembra, el Dios del trigo, el Dios del maíz, el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios no sé cómo, por docena, pero ninguno de ellos está tan cerca de su pueblo como está Jehová, el Dios de los ejércitos. La respuesta es obvia, ninguna nación tiene un Dios tan cercano a ella. Ninguna nación tiene un Dios que la entienda perfectamente como Dios nos entiende a nosotros. Nuestro Dios no es un burócrata. Hermano, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? La burocracia es aquel conjunto de procedimientos, aquel conjunto de requisitos que nos ponen en las instituciones públicas para hacer algún trámite. Bueno, tú tenés que ir allá, después acá, después hacer fila aquí, después hacer fila allá, y cuando llegas a la fila que es, no te atienden. Dios no es así, hermano. Dios detesta la burocracia. Otra cosa admirable de nuestro Dios es la simpleza con la que hace las cosas. Dios detesta los procedimientos, las largas filas, las excusas administrativas. Dios ha trabajado tanto para hacernos las cosas fáciles y sencillas, sin complicaciones. Dice la Escritura en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Eso es tan simple. Así de simple, clámame que yo te voy a contestar. Dios no dice, bueno, entiéndete primero con el secretario político más cercano. Dios no dice, si ese no te resuelve, ve a hacer la fila a la oficina del alcalde, pero tienes que irte a las 4 de la mañana para agarrar número, y si ya es mediodía y aún no te atienden, vuelve mañana. Después de una larga fila de 5 horas. Bueno, y si aún llegas a conocer al alcalde y no te resuelve, llama a mi oficina, agenda una cita con mi secretaria, pero este proceso puede durar meses o años. Dios no es un burócrata. Dios dice, clama a mí y yo te respondo. Punto. Sin filas, sin trámites, sin largas llamadas, sin citas de largos meses. Está al alcance. Está al alcance. Yo les he enseñado a los muchachos en la escuela dominical. Ustedes tienen el WhatsApp de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Y usted le puede chatear y le puede llamar a la hora que usted quiera y Él le va a contestar.
Hermanos, así de cercano está nuestro Dios. Dice la Escritura en Marcos capítulo 1, verso 14, cuando Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. Y mire lo que decía Jesús en la predicación del Evangelio: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha... El reino de los cielos no es algo ficticio, que está lejos, que está distante. Dice el Señor: yo les traigo el reino de los cielos, vine a acercarlo a ustedes. Ahora ustedes no tienen que hacer una larga fila para subir a un avión, viajar a la estación SpaceX de Elon Musk, contratar un cohete que te lleve allá al reino de los cielos, y eso cuesta solamente una cifra significativa de $20 millones. Ahora, esa nave solo te acerca allá, pero no te lleva directo. Dios no dice eso. Dice Jesús: les traje el reino de los cielos. Aquí está. Está a la mano. Está cerca de ustedes. Y vino a prepararnos, no para que nosotros vayamos, para llevarnos Él mismo en persona, nos va a llevar allá. Yo no sé si usted está entendiendo las magnitudes de esto que estamos diciendo. Jesús nos enseñó cómo ser ciudadano del reino. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quieres ser dueño del reino de los cielos? Sé pobre en espíritu. Ahí está la clave. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados si son misericordiosos, porque tienen boleto para el reino de los cielos. Y para llegar allá, Cristo mismo dice Felipe: Señor, ¿a dónde vas? Bueno, a donde yo voy ustedes no pueden venir ahora, pero Señor, ¿cómo vamos a saber dónde estás si no conocemos el camino? Muéstranos el camino al Padre. Y le dice el Señor Jesús: yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino para que ustedes vayan allá. Y sin mí nadie puede llegar allá. Ahora, algo tan sencillo como el que creyere y fuere bautizado, ¿qué cosa? ¿Se gana un boleto a la rifa de la salvación? ¡No! Es automático. El que crea y sea bautizado será salvo. Punto. Qué difícil puede ser eso. Qué complicado puede ser eso. Yo no estoy diciendo que nuestra salvación no sea costosa. Le costó a Dios lo más valioso. Dios dio a su Hijo. Le costó a Jesús lo más valioso. Jesús dio su vida. Pero comparado con eso, Dios no nos pide nada del otro mundo. Incluso envía a sus embajadores hasta la puerta de tu casa a llevarte la salvación, que es gratis. Yo no sé qué más cerca se puede estar de la gente así. Si usted tiene una manera de estar más cerca, cuéntemela. O cuéntesela a Dios mejor, porque Él es el de las cosas. No hay manera. ¿Qué Dios hace eso? Somos nosotros los seres humanos los que complicamos todo, los que hacemos todo difícil. Le decimos al evangelizador: hermano, venga mañana, venga el otro sábado. Y cuando viene el otro sábado no estoy. O sale una niña que dice: hermano Erly, dice mi mamá que no está. Dice mi mamá que no está. Así complicamos las cosas. Somos nosotros los que lo hacemos difícil. Dios lo hizo sencillo, fácil para nosotros. Y nosotros nos complicamos la vida
Nosotros los seres humanos, con las reglas, con la religión, hacemos que la gente vea a un Dios lejano. La religión con las normas, los procedimientos, los requisitos. Si no cumples esto, no vas a tener audiencia con Dios. Si no te vistes así, no vas a tener audiencia con Dios. Si no haces esto, si no haces aquello, si no dejas de comer chancho, si no dejas de... ¿Por qué complicar las cosas que Dios hizo simples? Tanto nos ama el Señor que cuando vino a enseñar, aún la predicación de Jesús fue sencilla en todos los aspectos. El reino de los cielos es como el sembrador que salió a sembrar. ¿Quién no puede entender eso? ¿Quién no puede entender eso? El reino de los cielos es como el pescador que echó la red. ¿Quién no puede entender eso? El reino de los cielos es como la semilla de mostaza. El reino de los cielos es como el pastor que va buscando la oveja perdida. ¿Quién no puede entender eso? Así de simple, así de sencillo nos enseñó. Y tanto nos ama, que dice la Biblia que dejó su trono en el cielo para venir a hacerse como uno de nosotros. Yo le pregunto, ¿qué rey, de qué nación se quita la investidura de rey para ir al pueblo más humilde de su reino a enlodarse los zapatos? Menciónenme uno en la historia. Menciónenme a un presidente actual o en el transcurso de la historia que haya dejado la mansión confortable de la casa presidencial para ir a vivir a un cuarto alquilado de un asentamiento pobre solo para estar cerca de su pueblo y conocer sus necesidades. ¿Qué presidente de qué nación ha hecho eso? Bueno, pues Jesús hizo todo eso. Jesús hizo todo eso. Dejó su trono, dejó las mansiones celestiales para venir a vivir en una casa prestada. Nadie dice amén. Amados, 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes en su pobreza sean enriquecidos. Jesús se hizo pobre siendo rico para que usted, que ahora es pobre, sea rico. Amén. Y termino con estos tres puntos que resumen este sermón. Primero, el Hijo de Dios se hizo humano, semejante a nosotros, y vivió como nosotros, en condiciones de humildad, de pobreza, para que sepamos que Él entiende perfectamente todas las cosas cotidianas que vivimos. No tenemos, número 2, no tenemos a un Dios complicado que se esconde detrás de las excusas, detrás de los procedimientos, que se esconde detrás de requisitos dilatorios. No tenemos a un Dios así. Tenemos a un Dios al que podemos hablarle en el momento y en el lugar que sea. Y número 3, nuestro Dios está cercano a nosotros, tan cercano que no usa intermediarios, sino que podemos hablarle directamente en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana. Glorioso Cristo, Rey de lo creado, hombre y Dios te doy gloria.